Bienvenido a tu programa Por Tanto Ir. Hoy te voy a pedir que dejes todo a un lado, te sientes y disfrutes de esta entrevista que tenemos hoy súper especial. Para mí es un privilegio poder entrevistar a esta mujer de Dios, misionera, con una trayectoria impresionante y todavía con mucho por hacer. Así que no te despegues, que venimos enseguida. Y como les dije, hoy tenemos una invitada de lujo. Me acompaña en el día de hoy la pastora misionera Luz Esther Cádiz. Luz Esther Cádiz, antes de darle el espacio para que ella pueda saludar, es una pionera en las misiones aquí en Puerto Rico, una mujer que tuve la bendición de conocer en el evento de Comiván y antes de eso en sus eventos acá en Puerto Rico de misiones. Y solo de verla supe que había una trayectoria de esas que uno dice, me gustaría sentarme a beberme un café y escuchar. Y hoy la tengo aquí conmigo, es un privilegio y una bendición. Saludos, Luz Esther, bienvenida. Amén, Ivette, qué deleite poder estar contigo, qué emoción era lo que quería decir. Realmente es una bendición, nos encontramos allá en Comiván y disfrutamos mucho y de verdad que es un gozo y un privilegio, te agradezco esta oportunidad. No, la agradecida soy yo. Hay personas que marcan la trayectoria y cuando, ¿verdad? Yo me considero todavía dando primeros pasos en lo que son las misiones y cuando uno conoce personas como ella, como Luz Esther, como hace unos días tuve al pastor José Elías, que son personas que han dedicado su vida a las misiones, respiran misiones, tienen como un mapa tatuado en su frente. Cada vez que hablan de misiones, los ojos le brillan, se le nota la pasión, la emoción. Y cuando la conocí a ella, eso pasó. Pude verlo, pude disfrutar esa esencia de trayectoria. Y aunque usted pensará que quizás nos hemos visto muchísimo, 2 veces en la vida nos hemos visto, pero ha sido un placer. Y hoy tengo el privilegio de tenerla aquí con nosotros. Hemos decidido hacer este programa en 2 partes, así que yo te invito que si estás viendo esta, que es la primera parte, luego la próxima semana o en YouTube o en las redes, donde sea que nos estés sintonizando, puedas buscar la segunda parte para que te sigas disfrutando de esta entrevista maravillosa. Vamos a dividir la verdad en lo que fue su trayectoria de un pasado, cómo fluye, dónde está y hacia dónde va. Porque hay mucho de antes, de hoy y del futuro. Así que quiero abarcarlo todo. Luz Esther es puertorriqueña, para aquel que no la conozca, porque tenemos que estar claros, la intención de este programa es poder llegar a múltiples lugares y quizás en algún lugar la están viendo y dicen, no tengo idea quién es, pues sepa que es una mujer que ha sembrado una semilla poderosa en el reino de Dios con el tema de las misiones. Es puertorriqueña. ¿De dónde eres en Puerto Rico, Luz Esther? Pues mira, me crié en Bayamón. Soy de Bayamón, del área de Bayamón. Aunque nací en Río Piedras, me crié en Bayamón. Muy bien. En la reseña que pude leer de su vida dice que a los 12 años conoció al Señor. Háblenos un poquito de ese momento único que todos tenemos. Pues a los 12 años llegué a la ciudad de Bayamón, a Rexville, y yo acostumbraba antes, como buena creyente católica, asistía todos los domingos a la iglesia en donde vivía, en Reparto Metropolitano. Así que cuando me mudo y no hay iglesia, le pido a Dios por una iglesia, porque era una urbanización nueva y no había iglesia. Y Dios me plantó una iglesia justo al lado de mi casa. Y todavía está allí la iglesia. Y en esa iglesia recibí al Señor a los 12 años diciendo, me voy a meter a la iglesia, cuando me canse me salgo. Porque lo que me atrajo fue un grupo musical. Y eso dije. Pero Dios dijo, tú entras, que después que tú entres yo me encargo de ti. Y todavía no se ha cansado. Y siempre he estado en el Señor y mi mayor deleite es que desde muy joven estoy sirviendo a Dios. Qué lindo, qué lindo. En la reseña que leí decía que era producto también de la escuela dominical. Sí. Mi formación bíblica
es en la escuela dominical y en el liderazgo de jóvenes. Qué Ya bello. después, cuando empecé la universidad, estudié en el Instituto Bíblico, pero durante toda la vida, aun cuando salí como misionera, mi rol era superintendente de escuela bíblica y el liderazgo de juventud. Esa fue el recurso de formación. Creo que la iglesia es un centro de formación de obreros y esa ha sido mi experiencia. Mis raíces están sólidas ahí. Qué bien. Eso es así. 1982, primer viaje misionero, República Dominicana. Dicen que Así esa es la es. primera escuela Donde de los se estrenan todos misioneros. los puertorriqueños. ¿Cómo? Donde se estrenan los puertorriqueños en misiones, por lo regular, en República Dominicana. ¿Dónde le tocó ir a República Dominicana? Pues estuve en Ciudad Nueva y en Santo Domingo. Fue un viaje muy corto. Ya yo trabajaba a nivel profesional y en vacaciones de Navidad aproveché y vine a visitar la iglesia que pastoreaba el pastor Pedro Ortiz. Un viaje corto de apenas una semana, pero marcó mi vida porque ese día el pastor me trajo una palabra de bendición que en ese momento no entendí, pero ya para el próximo año estaba viendo los frutos cuando ya Dios me estaba llamando a tiempo completo, Qué bien. siendo muy joven. El tema de los viajes cortos a veces es polémico, pero es importante resaltar que esos viajes cortos son los que marcan vidas, son los que trastocan el corazón de una persona, son los que le hacen ese despertar de aquí fue que Dios me llamó. Así como usted en ese viaje corto tuvo esa experiencia, he conocido otras personas que en un viaje corto determinado es donde nace, o no nace, de donde se despierta, vamos a decir, esa pasión y reconocer a esto fue que Dios me llamó. Después fue a Perú. Sí, de ahí Dios me llamó al Perú. Definitivamente creo en viajes cortos porque aunque solo hice un viaje sola, luego cuando estuve en el Perú recibí grupos de viajes de la universidad y yo aprendí la estrategia de viajes cortos de misiones con los jóvenes de la universidad, que estuvieron en los primeros años 83, 84, 85, 86, estuvieron visitándome y cuando regreso a Puerto Rico para levantar el ministerio que Dios me dio, esa fue la estrategia principal. Quiero abundar un poquito en lo que dijiste. Los viajes cortos bien dirigidos y bien programados son significativos. Deben ser de corto plazo, de larga duración su resultado. Pero obviamente tienen que ir bien dirigidos. Así es que sí, Dios me llamó al Perú, un lugar que no pensé. Era simplemente porque dieron un anuncio en la iglesia que venía un pastor peruano y Dios me dijo, ¿te gustaría ir al Perú? Yo dije inicialmente que no, pero eventualmente estuve sirviendo allí 4 años. Qué bendición. Entonces, mientras estuvo en Perú, recibía grupos de viajes cortos. Eso es así. Recibí grupos de la Confra de la UPI, de la Confra de Universitaria y otros más que me pudieron visitar, pero los viajes cortos fueron muy significativos para uno estando en el campo. En aquel momento no habían los medios de comunicación como hoy. En aquel momento las cartas se tardaban 2 semanas, 3 semanas si llegaban. Wow. Y la llamada telefónica era sumamente costosa. Así es que tener gente de uno que lo visitaran, que fueran parte, ese contacto, ese conectar, es sumamente importante. Además de la contribución que hacen al trabajo que uno está realizando. Es sumamente valioso. 1987, Dios la regresa a Puerto Rico. Sí, en buen puertorriqueño casi por el pelo. Pero sí, si a Dios le dio trabajo llevarme a Perú, le dio más trabajo sacarme del Perú. Wow. Porque yo no quería regresar a Puerto Rico como en 5 años, quería dedicarme de lleno a la tarea que estaba haciendo. Y Dios me dijo, tú sola puedes hacer mucho, con 10 puedes hacer más. Yo necesito que tú le enseñes a otros. Y entonces, ¿qué voy a enseñar? Honestamente, yo tenía 3 años de instituto bíblico, pero yo no tenía un entrenamiento misionero, yo no había tomado una capacitación misionera, solamente había leído algunos libros de testimonio, pero Dios me regresó a Puerto Rico a movilizar. Es una palabra que no estaba ni en el vocabulario puertorriqueño, ni de evangélico, eso no existía. Pero empecé dando testimonio de lo que Dios me había dado y formando viajes cortos. La primera estrategia que usamos con Ministerio El Shaddai, porque fue el ministerio que Dios me dio. Dios me dice, tu ministerio es Ministerio El Shaddai porque yo soy quien lo va a hacer posible. Y entonces en ese inicio
comenzamos dando pininos de algo que no sabíamos qué era, porque no tenía un modelo a seguir, no conocía de organizaciones misioneras. Así que daba testimonio y motivaba a la gente a ir a viajes y aprovechaba las vacaciones de mi trabajo, porque en ese momento servía como maestra de cursos secretariales allá en mi área profesional, y las vacaciones las usábamos en viajes cortos. Venezuela, México, Colombia, Costa Rica, Guatemala. Empezamos a exponer gente a experiencias cortas, con el propósito de que respondieran al llamado de Dios. Porque algo que me di cuenta desde que llegué al campo misionero y con la gente que recibía, es que tú descubres cuánto Dios puede hacer con tu vida, cuántos talentos tú tienes que ni los has descubierto. Y exponerte en un viaje corto, el mero hecho de estar ahí era un impacto. Y en el caso de nosotros, que somos una organización interdenominacional, la iglesia se impactaba de ver gente de diferentes iglesias juntos trabajando en un proyecto, en alguna labor, compartiendo la palabra de Dios. Eso mostraba el amor, la presencia de Dios, simplemente con estar, y era de mucho impacto. Entonces la idea era que la gente respondiera a un llamado a largo plazo. Claro, ya para eso era un asunto de ellos, ¿no? Y de su iglesia, porque yo lo que hacía era movilizar, motivar, exponerlos a la experiencia misionera. Y ciertamente mucha gente pudo darse cuenta que es mucho más lo que se puede hacer por misiones. Qué bello, qué bello. Vamos a una pausa rapidito. Tan pronto regresemos, continuamos con esta trayectoria que ha marcado la historia de las misiones en Puerto Rico. Volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y seguimos con la historia y la trayectoria de Luz Esther Cádiz, los orígenes de estos pasos misioneros que han marcado esta generación. Nos contaba que Dios le entregó el Shaddai. Sabemos que el Shaddai es lo que se conoce como Amies, ¿correcto? Sí, algo interesante es precisamente el cambio de nombre, porque a raíz de esos viajes cortos que estábamos hablando, en el año 90 llegamos a España, que ya fue un lugar mucho más lejos. Normalmente habíamos estado en Latinoamérica, y luego en el año 91 volvimos a España, y en el 92 igualmente, y Dios empezó a llamar gente a largo plazo. Empezó a salir gente a largo plazo en el 92, en el 93. Cuando visitamos a los misioneros en el campo, nos dimos cuenta que había un gap, que había una brecha entre la experiencia corta y el irse de misionero, porque es otra cosa. Claro. Y entonces Dios me aló las orejas, me dice, tú estás hablando de los no alcanzados, tú estás preparando a la gente para que sobreviva en esta realidad. Tú necesitas ser parte de eso. Y entonces yo digo, ok, ¿qué hago? ¿Qué es eso de enviar obreros y de agencia misionera? Y entonces en el proceso y en eventos de Comiban fui aprendiendo. Pero Dios entonces me cambia el panorama. Me dice, tu nombre va a ser asociación, porque te vas a asociar con otros. Wow. Misionera, porque es tu especialidad. Y la I es de interdenominacional, no de internacional. En otra palabra, algo que Dios me había dicho antes con el Shaddai y me lo decía ahora, es que mi trabajo es con la iglesia. Yo pertenezco a una iglesia. Yo soy ministro de las Asambleas de Dios, pero yo sirvo a la iglesia del Señor. Amén. Y el Shaddai seguía siendo el nombre, porque es Dios quien lo hace posible. De ahí las siglas de AMIES, Asociación Misionera Interdenominacional El Shaddai. ¿Qué implicaba eso? Que teníamos que involucrarnos en el envío de misioneros. Así es que en cooperación con la iglesia empezamos a trabajar en el envío de misioneros. Pero eso fue una trayectoria de empezar a aprender. Y ahí Dios nos conectó con una agencia internacional que se llama WEC, y empezamos a aprender y a accionar y a enviar obreros al campo. Y entonces
eso fue mucho más sólido y gracias al Señor hasta hoy ese es nuestro norte como AMIES Internacional, enviando obreros al campo. Me da mucha satisfacción que de esos primeros frutos todavía hay una de las misioneras que salió en el 92, todavía está en España. Wow. Y otra llegó hace poco. O sea, tenemos obreros que han estado sirviendo por 20. Esta chica ya tiene 33 años por allá. Wow. Y así por el estilo. Gente que ha servido en el campo, tenemos en Perú, en Honduras, en otros sitios, gente, en fin, gente que ha estado directamente con nosotros e indirectamente a través de lo que hemos hecho. Pero ha habido producción de obreros al campo porque Dios sigue moviendo gente a las naciones. Pero eso hay que aprenderlo, eso no es tan sencillo y requiere una estructura. Todavía estoy aprendiendo. Pero gracias al Señor hemos podido dar mucho fruto. Algo interesante que te quiero mencionar como parte de este inciso es que Dios me permite servir en Puerto Rico 15 años. Yo salí del Perú pensando, voy, levanto el Shaddai y a los 2 años me regreso. Porque un misionero quiere estar en el campo. Y los 2 años, no fueron 2 años, fueron 15 años que estuve en Puerto Rico. Y cuando salgo para el 2001, es a Estados Unidos, que no es lo que yo pensaba. Y de ahí Dios me llamó a unirme a WEC Internacional. Y entonces ya ahora implica estar en Gringolandia, porque entonces en inglés. Y yo dije, wow, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a una organización tan grande? Y de verdad que en obediencia al Señor, yo entregué todo en Puerto Rico, lo puso en manos de líderes que Dios había levantado a través de nuestro ministerio y me fui a Estados Unidos sin saber para qué. Pero en Estados Unidos Dios me permitió levantar entonces una rama latina dentro de esa agencia internacional, que esa rama se llama hoy WEC Latino y ahora estamos trabajando en una forma mucho más abarcadora. Es impresionante lo que Dios hace con gente simple, porque créeme, ni idea tenía de qué iba a ser. Supe empezar sin saber qué iba a hacer, pero le creí a Dios. Y la parte clave de todo esto es que uno crea que Dios se arriesga con uno. Amén, porque amén. Esa es la realidad. Y más allá de creer, Dios se arriesga con uno. Más allá de creer, hay un hecho que es la obediencia. Eso es así. Porque hay personas que le creen a Dios, pero les cuesta ser obedientes. Y el ser obediente requiere un sacrificio, una renuncia, una entrega, un compromiso. No es lo que yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, sino como Dios diga, donde Él diga, cuando Él diga. Y eso para muchos es bien difícil. Y qué bonito saber que hay gente hoy día que está haciendo posible el propósito de Dios de las escrituras, porque no estamos hablando de algo nuevo que se inventó ahora, sino que Él dijo, por tanto, id, y por eso este programa se llama así, por tanto, id, porque para mí la palabra ir representa una acción, representa todo eso que usted ha estado hablando en este segmento, lo que usted ha dejado a un lado, porque usted ha estado hablando de lo que ha estado haciendo para la voluntad de Dios. Cómo ha dejado todo a un lado, se ha movido a favor de la voluntad de Dios y Dios ha ido haciendo. Y por eso quizás usted lo ve en el micro porque es usted, pero el que está afuera y la conoce, ¿verdad? Lo tengo que decir públicamente, dice, wow, cuando yo sea grande quiero ser como ella, porque realmente ha sabido dejar a un lado sus deseos personales para hacer la voluntad de Dios. Y lo lindo, usted va contando la historia y yo me gozo, me pasó cuando entrevisté a Pastor José Elías también, que van narrando cómo todo ha ido creciendo y se va haciendo, y uno va viendo cómo Dios va cosiendo la historia. Y cómo de repente la manda a Estados Unidos, como usted dice, ¿a qué? A Estados Unidos, misiones, ¿en qué? Porque había una sección que abrir de WIC que tenía que ser latinoamericana y no iban a abrir con un americano un tema latinoamericano. Y esas delicias, yo le podría llamar delicias de la voluntad y del propósito de Dios, son las que a mí me enamoran cada día más de Dios, de cómo Él es el único que conoce, ¿verdad? Es el arquitecto, el que tiene el plano completo, el que sabe cómo va toda la estructura. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y obedecer.
Y Eso antes es de así. que este Esa segmento palabra que tú termine, dices, yo quiero darle gracias. Gracias de parte de Puerto Rico, gracias de parte de la Iglesia de Cristo y gracias de parte de todos aquellos que trabajamos misiones, porque necesitamos personas con trayectoria que no hayan tirado la toalla, que sigan creyendo que hay mucho por hacer. Y por eso el privilegio de poderla entrevistar, porque estos son grabaciones, entrevistas que quedan plasmadas para la historia, porque hay muchos misioneros que nadie, claro, sabemos quién lo conoce y sabemos que el que los tiene que conocer los conoce. Estamos clarísimos con eso y con que Dios nos conozca somos felices. Pero hay muchos misioneros en la historia de las misiones que su nombre quizás nunca ha sido mencionado, aunque hayan hecho un camino largo y grande para el Evangelio. Y para mí es importante reconocer la trayectoria. Si algo me ha enseñado mi apóstol, mi pastora Wanda Rolón, es que hay que reconocer trayectorias. Hay que reconocer los que caminaron, los que hicieron camino. Yo no estoy inventándome un camino, yo no estoy caminando sobre algo que yo estoy improvisando, no. Ya hubo hombres y mujeres de Dios que han ido abriendo camino. Y a favor de eso es que vamos caminando. Y eso es hermoso. Así que por eso le dije que no podíamos hacer un programa de media hora porque era imposible poder abarcar toda la temática. Apenas llegamos hasta Mies. Así que vamos a volver ahora de una pausa. Vamos a orar para cerrar este programa. Pero quiero que todo el que ha estado escuchando la trayectoria de Luz Esther Cádiz sepa que hay una segunda parte que es importante que la busque, porque ya conoció cómo surgió, cómo caminó, cómo abrió camino, pero ahora va a conocer en la segunda parte dónde está y hacia dónde va, porque todavía largo camino le resta. Así que no te vayas, volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y de vuelta ya en el cierre de esta primera parte de la entrevista a Luz Esther Cádiz. Recuerde, esta es la primera, busque la segunda para que pueda seguir siendo edificado y bendecido. Le voy a pedir a la pastora Luz Esther Cádiz que nos lleve en oración para cerrar este programa, por favor. Señor, gracias por este lindo privilegio de poder compartir con Ivette y con esta amplia audiencia. Queremos orar a ti por obreros para la mies, por ese acto de obediencia, porque la clave está en obedecerte. Te pedimos, Señor, por estas personas que están viendo este programa. Estoy segura que hay gente que ha sido inquietada y que ha estado siendo inquietada por mucho tiempo y que tú les estás llamando. Y el campo anhela obreros que lleguen. Te pido, Señor, que este programa produzca obreros para el campo, que se puedan comunicar, sobre todo responderte a ti, ahí donde están. Y te suplico, Dios, que tú levantes una gran cosecha, una ola de obreros en este tiempo para completar la tarea, porque tu venida está cerca. Gracias, Señor, porque por este medio podemos ser instrumento tuyo para que tu obra se cumpla y se complete. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén, Jesús. Amén y amén. Amigos, ha sido todo por hoy. Pendientes a la segunda parte, sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Si usted tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia para algún programa, puede escribirnos a misionessenda@gmail.com. Con gusto vamos a estar atendiendo su mensaje, vamos a estar escuchando sugerencias, propuestas, alguna información que necesite de alguno de los recursos que hemos tenido. Recuerde que Misiones Senda es parte de lo que es Sendapixa. Sendapixa es el ministerio que Dios nos ha entregado para levantar las misiones en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Contamos con tu apoyo en todo tiempo y en la segunda parte vas a poder saber
dónde poder conseguir a esta hermosa mujer, Luz Ester Cádiz, cómo poderla contactar para cualquier actividad, evento, prédica o activar obreros, que es para lo que estamos. Así que será hasta la próxima. Dios te bendiga.